Las compras cubanas de combustible en Estados Unidos sumaron más de 96 millones de dólares en el primer semestre del año. Desde los puertos de Tampa, Miami, Texas, New Orleans, llegan a la isla 900.000 barriles de combustible. Alain Espinosa, de Cubalex, es abogado, investigador de Cubalex. Cubalex es una especie de organización de Quijotes, de abogados, sobre todo abogados jóvenes, que se dedican a monitorear el tema de los abusos de los derechos humanos y de los derechos legales que tienen los cubanos, porque los cubanos tienen derecho a tener derechos, aunque Díaz-Canel no se haya enterado. Y este es el primer invitado al programa de hoy. Alain Espinosa, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Camilo. Como siempre, un placer poder estar en este espacio. Tengo muchas dudas, porque mi mente es muy limitada, y quiero hablar contigo de esto del petróleo y quiero hablar contigo también de esa red de tráfico de personas que el New York Times, citando al Departamento de Justicia, acaba de revelar, de denunciar, y que México dice que no sabe nada de eso, y Cuba mucho menos, claro, dice que son calumnias. Mi primera pregunta, Alain, ¿el sector privado en Cuba es tan poderoso como para decantillar más de 96 millones de dólares en la compra de combustible en Estados Unidos? ¿O hay dinero que no Mira, es solo del sector privado? mira, yo creo que lo primero que hay que hablar es que es imposible hablar de un sector privado en Cuba que sea realmente independiente, que no pase por los filtros del gobierno cubano y de la seguridad del Estado cubana, o en muchos casos que no sea parte de ese entramado criminal y que no actúen como testaferros de ellos. Yo siempre he dicho que lo primero que hay que entender para poder hacer un análisis de Cuba es que ese gobierno cubano después de 1959 hay que entenderlo como una organización criminal. Eso es lo que han sido durante todo este tiempo y como organización criminal al fin nunca han carecido de financiamiento o de dinero, simplemente lo destinan a fines particulares o propios y me parece que esto es un ejemplo bastante claro. El hecho de que hace poco tiempo haya salido a la luz ese patrimonio que tenía Gaesa, que yo considero personalmente que no es la totalidad de su patrimonio, dice a las claras que dinero sí tiene. No hay dinero para el pueblo, pero ellos sí tienen dinero. Hoy, en un contexto de crisis tanto político como económico, pero sobre todo político, ellos están buscando nuevamente subterfugio para poder perpetuarse en el poder y para ello necesitan sobre todo tener combustible. Recordemos, Alain Espinosa, que en febrero pasado el presidente Trump autorizó el envío de lo que se dijo que en ese momento pequeñas cantidades de combustible a Cuba, pero que no podía llegar ni una gota ni a los militares ni al Estado cubano. Mi pregunta es, ¿quién y cómo verifica que tal condición se esté cumpliendo y que ese combustible no esté llegando al Estado cubano? Porque que sepamos, nadie ha hablado del mecanismo de verificación de eso. Nadie es nadie, ni en La Habana ni en Washington. Ese es el gran problema de la manera en que se ha procesado toda esta ayuda humanitaria, incluso desde el punto de vista no solo del petróleo, sino de los 100 millones que se habla en ayuda humanitaria, en comida y demás. No existe un protocolo donde se puede establecer un control y un balance, primero sobre los montos, las cantidades, cuáles son las ayudas que están llegando y sobre todo quién distribuye esas ayudas. Hasta este momento lo que se sabe es que se está realizando a través de la Iglesia Católica, pero por ejemplo nosotros ya hemos comenzado a recibir pequeñas quejas o denuncias, sobre todo en el caso de personas que son activistas de derechos humanos o que están catalogados como opositores dentro de la isla y que de alguna manera constituyen un eslabón suelto porque no tienen una relación directa tampoco con la iglesia, que es el organismo que de alguna manera está repartiendo esta ayuda humanitaria y que una de las cosas que están denunciando es que ellos no tienen mecanismos para poder acceder a este tipo de ayuda, que en su caso pueden ser hasta mucho más necesarias que en otros casos, porque convengamos que son personas a las cuales el gobierno cubano ni siquiera le da un acceso a un trabajo. Alain Espinosa de Cubalex, abogado e investigador de Cubalex.
un político relacionado con el gobierno federal y relacionado con Cuba, porque es de esos políticos que bueno, están aquí, están allá, van entre dos aguas, me dejó entrever, porque no lo dijo abiertamente y obviamente me pidió que fuera off the record y que no mencionara su nombre, que esas envíos de combustible que el presidente Trump autorizó en febrero a Cuba eran para evitar que el cerco petrolero propiciara ya una definitiva y total catástrofe humanitaria al tipo Gaza en Cuba. Mi pregunta es, ¿por qué el gobierno, si así fuere, por qué la Casa Blanca no lo admite? Que sería un triunfo para la imagen política de la Casa Blanca. O sea, si la Casa Blanca dijera, estamos mandando esta tierrita a Cuba, este petróleo, ya Díaz-Canel no puede decir que quieren asfixiar a Cuba. En fin, pero lo que me llama la atención es que nadie habla de un mecanismo de verificación y es verdad que me podrían decir que el Estado tiene que comprarle el petróleo a las MIPYMEX, pero ojo, para que entre ese petróleo en los isotanques, el Estado tiene que estar muy atento, porque están operando en sus puertos, ¿o no? No, es el Estado quien controla de Exacto. manera legal toda esa operativa, o sea, es a través de las leyes, de las normativas legales cubanas que ese petróleo entra, que se puede realizar todo lo que tiene que ver con la cadena logística, la cadena operativa y demás. Entonces, ahí hay un tema de opacidad de ambas partes que es bastante complicado, sobre todo para las personas comunes como tú y yo. Yo coincido contigo en que hubiera sido incluso mucho más beneficioso para todos que el gobierno norteamericano, si realmente está tomando la decisión por ese motivo, que considero que es un motivo bastante lógico, Claro. porque en estos días se habla mucho de transiciones, pero hay un grupo de cuestiones que están quedando muy lejos de esas transiciones, muy lejos de esas previsiones y que yo creo que son las cuestiones más puntuales que hay, las que más rápido se van a ver. Si Cuba hoy se ve sometida a una transición sin ningún tipo de organización o sin ningún tipo de control, yo creo que el panorama que se puede venir en nuestro país es un panorama bastante convulso y un panorama que puede derivar en un baño de sangre importante porque no va a haber institucionalidad ninguna y además de esto estamos hablando de una población o de una sociedad que ha sido violentada de todas las maneras posibles durante casi 7 décadas. Entonces, si el objetivo de darle de alguna manera este respiro es evitar un colapso total que va a traer una crisis humanitaria importante, a mí me parece que es totalmente válido, pero entonces hay que decirlo porque como tú bien planteabas, de alguna manera hay que destruir esa narrativa o ese argumento de que todo lo que pasa en Cuba es producto de una asfixia por el bloqueo, por el embargo de Estados Unidos a Cuba. Al principio del programa un oyente me escribe y me dice, ¿por qué no has hablado, no has contado lo que ha dicho Marco Rubio hoy sobre Cuba? ¿Saben por qué no lo he dicho? Porque el señor secretario de Estado Marco Rubio es como Sherezada en las mil y una noches. Todos los días, o un día sí y otro también, habla de Cuba. Pero la gente en Cuba no se alimenta con lo que dice Marco Rubio. La gente en Cuba está harta ya de las palabras de Marco Rubio y de las promesas de la administración. Y los familiares también, y los cubanos que estamos en el extranjero también estamos hartos ya de las promesas. Mi siguiente pregunta, Alain, es, ¿cómo es posible que en la Casa Blanca algunos funcionarios perciban al nietísimo, al nieto de Raúl Castro, como un posible líder de Cuba en una transición? ¿Cómo es posible? Yo no le encuentro lógica alguna tampoco. Y no solo no le encuentro lógica por lo que él representa como persona, que en mi opinión total es la máxima expresión de ese entramado criminal o de esa organización criminal, porque es alguien que ni siquiera ha tenido las capacidades de guardar las formas, como se puede decir de manera coloquial, sino que De ha sido saber una estar, es persona verdad. que ha estado bastante en la mira de conflictos, de cuestiones que de algún punto son actuaciones
contraria a lo políticamente correcto que se le exige De a una persona que ostentación, se va a dedicar. ostentación, especulación, como Exactamente. dicen los cubanos, chocarrero, pacotillero. Es verdad, todo eso es verdad. Es, exactamente. Pero además de eso, lo que más me llama la atención es que se esté tratando de alguna manera o se esté valorando de alguna manera que pueda ser un interlocutor político, porque es una persona que no tiene una formación académica necesaria para eso. Es algo sobre lo cual yo vengo insistiendo mucho en el último tiempo, porque se está hablando mucho de transiciones, se está hablando mucho de posibles despliegues de partes económicas, de partes financieras, pero se habla muy poco de todo lo que tiene que ver con el tema político. Y la política no es una ciencia por gusto. Los políticos son personas que se forman, que se preparan, que pasan por procesos de crecimiento para poder llegar a posiciones donde realmente ellos van a ser decisivos. Y yo creo que una de las grandes falencias que tenemos hoy como sociedad civil es que estamos tratando de poner la carreta por delante de los bueyes, hablando en buen cubano, y que veo muchas personas con ansias de llegar al poder sin partir de una preparación lógica para poder realizar una gestión correcta. Y yo creo que el caso del Cangrejo ilustra a la perfección esto. Él es alguien que se ha dedicado toda su vida a estar bajo el ala de su abuelo y además de eso, a estar, como decimos los cubanos, en el vacilón y la pachanga, rodeado de buenas cosas, de sus bolsos Ferragamo, de su pullover Hugo Boss y de todo, pero no sabemos realmente si tiene una formación para poder llegar a una posición Total, de ese punto. Si me preguntan a mí, yo diría que a total. todas luces no la tiene. Esta pregunta no se la hago a Alain Espinosa, abogado e investigador de Cubarex, sino se la hago a los que me están escuchando. ¿Realmente creen ustedes que, como se ha publicado en los últimos días, Cuba es prioridad a uno del Departamento de Estado? ¿Que Cuba de verdad es respetada en el gobierno de Donald Trump cuando el interlocutor de las conversaciones bilaterales o como quieran llamarle es el Cangrejo? ¿Eso nos lo merecemos nosotros? Otra pregunta, y paso la pelota ahora, Line, al gobierno de Estados Unidos. El New York Times acaba de revelar esa red de tráfico humano que operaba desde México. México dice que no sabe nada, que no se entera. Pinche cubano que me están comprometiendo. Pero ahí está lo que dice el New York Times, citando al Departamento de Justicia. El New York Times no cita a Bernie Sanders ni a la cadena CNN, está citando al Departamento de Justicia, al Justice Department de los Estados Unidos. Para el FBI esto se llamó Operación Sísifo, estaba activo desde 2012. Hay 30 detenidos, 30 condenados, y todo parece indicar que el Cangrejo era el que coordinaba todo esto por la parte cubana. Ahora, ¿saben ustedes? Hubo condenados. A uno le metieron 25 años de cárcel, un chico joven que tiene nacionalidad española y cubana. Pero al nietísimo de Raúl Castro, el Departamento de Justicia no lo ha tocado ni con el pétalo de una rosa. ¿Cómo se come esto, Alain? ¿Cómo se explica esto? Porque estamos hablando de un hombre acusado de tráfico de personas. ¿Cómo se explica esto? La verdad es que yo de mi parte no le puedo encontrar una explicación lógica. Incluso te digo, yo creo que existe la obligación desde la propia legislación estadounidense de realizar investigación, pero incluso si queremos podemos ir más allá. Acá estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, este tráfico de personas en el cual incluso tiene que haber registrado un número significativo de personas que han perdido la vida, incluso el propio caso que se ha vinculado, el más resonante de todo, que es el caso de Yacel Puy, el pelotero, Exacto. ha salido a la luz pública en múltiples entrevistas que fue sometido a mecanismos de tortura mental durante todo este entramado en el que todavía no se había pagado la suma que se había acordado por él, con lo cual aquí estamos hablando de crímenes de lesa humanidad
mediante los cuales o a partir de los cuales se puede aplicar la figura de la jurisdicción universal en varios países, no solamente en Estados Unidos, con lo cual, si ya hubo una investigación activa mediante la cual hubo un grupo de personas que fue procesado, que ha sido sancionado y durante la cual salió a relucir el nombre de esta persona, pues evidentemente se tenía que haber tomado algún tipo de acción jurídica, de investigación penal en contra de esta persona para determinar Claro, los grados claro. de participación, de responsabilidad que pueda tener y en consecuencia juzgarlo e imponerle la sanción que toca. Es, no es un secreto a voces que ellos se refugian en la impunidad que les da Cuba, pero no es lo mismo que él esté evadido de la justicia, digamos, de manera internacional, a que él sea una persona, como lo está en estos momentos, que no está procesado ni es un perseguido penalmente por ninguno de los hechos en los que se señala ha tenido una participación, y no solamente una participación, sino que ha tenido una participación importante, una participación extremadamente necesaria para llevar a cabo estas cosas, porque si estamos hablando de que lo que se le imputa a él es haber utilizado sus influencias para permitir la entrada y salida de todas estas lanchas que llevaban a cabo estos actos constitutivos de tráfico de personas, entonces estamos hablando de que él es un partícipe necesario. Si alguien cree que estamos exagerando, hagan memoria, por favor, vayan a las hemerotecas, googleen, como se dice ahora, y pongan la frase MC Hermanos La Guardia. Ahí van a ver una historia que les va a servir de referencia. Aquí se puede hablar de la presunta complicidad del gobierno mexicano, porque si en abril pasado el FBI detuvo en Cancún a un cubano que fungía como coordinador de esta red de tráfico de personas, ¿cómo ahora el Gabinete de Seguridad de México va a decir, órale, yo no sabía nada, pero es que yo no sabía nada, ¿cómo crees? No, por Dios, no. Ya tenemos una edad, ¿eh? Ya tenemos una edad y ya nos han engañado muchas veces. Última pregunta, Alain. Me he puesto de mal humor, perdonen ustedes, por el énfasis, que eso no está bien. ¿Por qué diablos en la Casa Blanca algunos funcionarios que cobran gracias a nuestros impuestos, by the way, creen que se puede repetir en cualquier rincón de este planeta lo de Venezuela, un país teledirigido sin cambio de régimen, y creen que eso también puede pasar en Cuba y que Cuba se merece eso? ¿Por qué diablos pasa eso? ¿Cómo se puede respetar a gente? Creo que realmente, yo creo que realmente lo primero que están haciendo es intentando responder a sus intereses personales o a sus intereses políticos a partir de el espacio que cada uno represente. Ahora bien, a mí me parece un error muy grave considerar que Cuba se puede de alguna manera seguir manejando como mismo han manejado a Venezuela. Venezuela, si bien en algún punto guardaba una relación muy estrecha con Cuba y con las violaciones de derechos que hay en Cuba, era un país diferente, con una institucionalidad diferente, con algunos destellos muy lejanos de instituciones medianamente independientes que Cuba no las tiene. Cuba es un país extremadamente totalitario, de un espacio civil extremadamente cerrado, en el cual no creo yo que exista un margen para llevar a cabo una transición como la que ellos han intentado implementar en Venezuela, partiendo de que yo no veo una figura actual dentro de la estructura cubana que pueda hacer las veces de Delcy Rodríguez en Venezuela. Y entonces ahí corremos el riesgo de caer en figuras como la del Cangrejo, que yo creo que sería perpetuar de la manera más vulgar posible el sistema que nos han impuesto durante 70 años. Y además de esto, hay que también tener en cuenta que nosotros no somos Venezuela. Venezuela tiene petróleo, nosotros no tenemos petróleo. Alain Espinosa, abogado e investigador de Cubalex. Feliz tarde y muchas gracias. Muchas gracias a usted.